Bueno, hoy día, como les decía, vamos a ver dentro del sistema tributario boliviano, vamos a conocer o a recordar y los que ya han leído también van a poder dar el afianzamiento de lo que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Les pongo poquitito de antecedentes de, de este impuesto. Ha sido creado con el fin de dar una complementariedad al IVA en el sentido de que como la mayoría de los que perciben ingresos son empleados ya sea del sector público o privado, entonces la esencia de esta norma ha querido de que estos que perciben ingresos en calidad de empleados o dependientes o incluso de forma independiente que perciben ingresos puedan exigir la factura y puedan pagar a cuenta del RCIVA con el crédito fiscal contenido en esas facturas que son presentadas en el formulario 110. Esto, pero ha tenido su buen impacto en los inicios de, la, de esta norma hasta que cuando se ha empezado a incorporar o a incrementar el salario mínimo nacional, ha perdido su fortaleza porque, como sabrán, se calcula 4 salarios mínimos nacionales, o sea, más o menos se descuenta ya para el pago del RCIVA, así que muy pocos empleados necesitan compensar, no diré pagar con el crédito fiscal a cuenta de este impuesto. Prefieren en algunos casos hacer facturar a nombre de otros o no exigir la facturita. Pero como les digo, esa era esencialmente que al impuesto que es el más fuerte, que es el IVA, se le fortalezca con la exigibilidad de las facturas de los dependientes y los que estaban sujetos al IVA paguen el impuesto en mayor cantidad. Eso no ha sido ya, o sea, no es posible ahorita ya que tenga ese buen impacto de complementariedad con el IVA. Eso ya va a analizarse seguramente, como hace 2 años se ha querido disminuir de los 4 salarios mínimos nacionales a 3 salarios mínimos nacionales. No sé si han tenido conocimiento y pues ha habido hay un gran rechazo del sector laboral y el gobierno ha tenido no más que retroceder y se mantienen nomás los 4 salarios mínimos para pagar a cuenta con ese crédito fiscal este impuesto. En la siguiente diapositiva he hecho un resumen cortito, muy didáctico, me parece, como para que ustedes tengan la figura, cómo viene este impuesto, a qué personas grava o qué características tienen los tipos de contribuyentes en este impuesto. Entonces, les va a ser mucho más fácil de entradita ya asimilar cómo viene la mano de este impuesto. Existen 3 tipos de contribuyentes en el RCIVA, los cuales son los empleadores como agentes de retención, los dependientes, que son los contribuyentes, los que con los ingresos van a pagar el RCIVA. Pero antecitos, ¿qué es lo que grava este impuesto? Grava los ingresos de personas naturales y sucesiones indivisas. O sea, a los que tienen algún tipo de herencia u obtienen algún beneficio de algún bien que estén usufructuando. Entonces, no grava a las personas jurídicas. Como se darán cuenta, yo puedo hacer una pregunta en el examen. El RCIVA grava a personas naturales, jurídicas, qué sé yo, de esa naturaleza, entonces sería falso, obviamente, ¿no es cierto? Tengan cuidado en que este impuesto simplemente alcanza a los ingresos que perciben las personas naturales y sucesiones indivisas. Ahora, la norma establece que hay 3 tipos de contribuyentes, como les decía, los empleadores,
que son los agentes de detención, y los dependientes, que son los contribuyentes, porque ellos son los que perciben el ingreso. Luego tenemos los contribuyentes directos, que son, no son empleados, no son agentes de retención. Ellos no están como empleados de planta para pagar el RC/IVA, por tanto son categorizados como contribuyentes directos del RC/IVA. Y el tercero, que se refiere a que si una persona natural o sucesión indivisa que percibe ingresos, pero que no es empleado, tampoco es contribuyente, entonces se le va a hacer la retención del 13%. ¿Qué características tiene los contribuyentes del tipo de empleadores y dependientes? Uno, que el empleador como agente de retención tiene la obligación de elaborar las planillas laborales y las planillas tributarias. Eso indica el Decreto Supremo 21.531, el decreto reglamentario, cómo van a elaborar las planillas tributarias para determinar el pago del impuesto. ¿Quién es el que va a pagar el impuesto? El dependiente o el empleado. Pero ¿quién va a hacer las planillas tributarias? Es la empresa o el empleador. Para eso tiene el derecho el dependiente a presentar el formulario 110 con las facturas, determinar un crédito fiscal, y ese crédito fiscal se toma en cuenta como pago a cuenta del RC/IVA. ¿Cómo va a ser la formalidad de la declaración jurada? ¿Cómo va a cumplir la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada el agente de retención o la empresa o el empleador? Es ingresando con su NID, usuario y contraseña, al portal de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, en el cual va a hacer su declaración jurada del formulario 608 para este caso de los agentes de retención. Eso en este formulario se presenta o se informa todos los movimientos que ha habido de su planilla tributaria, simplemente lo consignan y se hace la presentación de la formalidad de la declaración jurada del formulario 608. Luego tenemos a los contribuyentes directos. En este caso no realizan una planilla directa porque son ellos los que perciben el ingreso, son contribuyentes directos como su nombre lo indica. Ellos son directamente los que van a pagar el impuesto porque perciben un ingreso en calidad de sueldo, pero no siendo empleados de una empresa, sino ellos prestan un servicio, por tanto, mensualmente, por tanto, perciben un ingreso, por tanto, tienen que pagar el RC/IVA. No nos olvidemos de que este impuesto grava a los ingresos de las personas naturales y las sucesiones indivisas. Estos contribuyentes tienen el derecho a pagar a cuenta con el crédito fiscal contenido en el formulario 110. Al igual que los dependientes o empleados tienen el derecho a presentar sus facturas como pago a cuenta. ¿Por qué me refiero como pago a cuenta contenido en el formulario 110, el crédito fiscal contenido en el formulario 110, y me refiero como pago a cuenta? No es como en el caso del IVA, que los ingresos pueden ser compensados, dice la norma, con compras que hubiera tenido en un determinado periodo. De esa diferencia se va a determinar un saldo a favor o un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco, ¿no es cierto? En este caso de los contribuyentes directos y del RC/IVA, en general indica la norma que va a ser como pago a cuenta el crédito fiscal contenido en el formulario 110, el cual tiene que estar adjuntado con sus facturas originales respectivas, ¿sí? Incluso en otras instancias de profesionales, les digo con experiencia,
que muchos dicen, puedes compensar el RC-IVA con las facturas de 120 días de antigüedad. No es correcto esa afirmación, o sea, no es una compensación, es un pago a cuenta. Los que han tenido la oportunidad ya o la motivación para leer la norma indica de esa manera, ¿ya? Estos contribuyentes van a hacer su declaración jurada, igualito que los contribuyentes o los agentes de retención, mediante ingresando al portal de la oficina virtual, van a pagar en el formulario 610, que es distinto al formulario 608. Luego tenemos otro tipo de contribuyentes del RC-IVA que perciben ingresos, pero que no son empleadores, tampoco dependientes, y tampoco son contribuyentes directos. Entonces, como no están ni como dependientes, o sea, como empleados o como contribuyentes, a estos contribuyentes se les va a hacer la retención y van a hacer el pago también mediante la oficina virtual, o la declaración de la presentación de la declaración jurada mediante la oficina virtual, y lo van a hacer en el formulario 604. Ese es el escenario rapidito, muy didáctico, muy sencillito, para que tengan la idea cómo viene la normativa o el cumplimiento de este impuesto. Vamos a ver ahora cuál es la base normativa. Nosotros como auditores y como contadores debemos saber que toda obligatoriedad respecto a impuestos tiene que estar normada. Y en el momento que nosotros estemos haciendo una auditoría externa o una fiscalización, si somos trabajadores del Servicio de Impuestos Nacionales, lo que nos vamos a pegar siempre es en la norma para determinar si un contribuyente o un cliente ha presentado correctamente sus obligaciones tributarias referidos, en este caso, al RC-IVA. ¿Dónde está la base normativa? Está en la ley 843, como ya han podido revisar. Está en el decreto supremo 21.531, cual ha sido modificado con el decreto supremo 3890, en la que se refiere específicamente al uso del crédito fiscal, que los voy a explicar más adelante. Y luego, para las formalidades de las facturas que van a presentar los contribuyentes directos o los empleadores, como son los dependientes, las características de esas facturas se establecen en la resolución normativa 1021 del 2016, que tienen que ustedes conocerla bien porque sigue vigente, y sobre esa es la que vamos a hacer también las prácticas. En las prácticas yo les voy a dar algunas situaciones de un detalle de facturas, que es que un contribuyente se quiere beneficiar del crédito fiscal, y ustedes van a identificármelo de acuerdo a la descripción de cada una de las facturas, si se puede beneficiar o no de ese crédito fiscal. Por tanto, para hacer esa distinción, van a tener que estudiar o conocer esta resolución normativa del directorio, que es la 21 del 2016. El contenido de la clase de hoy, vamos a ver lo que es el objeto, cuál es el objeto del RC-IVA, aunque ya lo hemos anunciado preliminarmente. La base normativa que hemos visto. Vamos a ver lo que es el principio de fuente, los ingresos que están alcanzados por el RC-IVA, los ingresos que no están alcanzados por el RC-IVA, quiénes son los sujetos pasivos. Como siempre hemos visto, y en los impuestos anteriores siempre vemos esa estructura, ¿no? ¿Cuál es el objeto, el sujeto pasivo, si en caso existen exenciones, cuál es la base imponible, cuál es la alícuota? Entonces, esa misma figura tiene cualquiera de los impuestos. En este caso vamos a ver lo que son los sujetos pasivos también, la clasificación de los sujetos comprendidos en el RC-IVA, lo que les indiqué ya, los empleadores, dependientes, los contribuyentes directos, las retenciones, y vamos a ver algunos ejemplos de los tres tipos de contribuyentes. El objeto, dice, y
leyendo he hecho lo más que sea clarito como para que sea asimilable para ustedes. El RSIVA es un impuesto que se aplica sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, es decir, de una colocación de algún tipo de inversión que realizan, que puede tener su rendimiento, ya puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, que perciban, que generen algún tipo de ingreso, pero bajo las características de una persona natural o una sucesión indivisa. Puede ser también el trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Puede tener su platita invertida, la cual está... ¿Alguien está rayando, por favor? Les decía, entonces puede ser de ambos. Mientras se trate de ingresos de personas naturales o sucesiones indivisas, va a estar alcanzado por el RSIVA. Se consideran ingresos de las personas los siguientes conceptos, indica. Los sueldos, salarios, primas, bonos o cualquier otra retribución que el empleador, o sea, la empresa, le da a su dependiente. También están comprendidos como ingresos los viáticos según escala. Este punto. ¿Mami? Por favor, está alguien con su micrófono. No, sí, yo le mando que me mande. Los sueldos, salarios, primas, los viáticos. ¿Qué dice? Espera un ratito, por favor. Les decía, están los sueldos, salarios, primas, bonos y otro tipo de retribución que el empleador le otorgue a su dependiente o al empleado. Están comprendidos los viáticos según escala. Los viáticos según escala es cuando el empleador le otorga un importe fijo para que gaste en un viaje que sea en beneficio de la empresa. Tiene que estar vinculado. Directamente le da un monto fijo y ese monto fijo está sujeto al RSIVA. ¿Y cómo se va a descargar? Con la presentación de facturas a su nombre del empleador, del empleado y con su carnet de identidad y mínimamente su apellido del empleado. Entonces, de esa manera se está perfeccionando el cumplimiento del RSIVA. Anótense bien esto de los viáticos según escala, porque más adelante también está como no comprendido los viáticos y gastos de representación y se van a dar cuenta de que hay una diferencia. También están comprendidos como en el objeto del RSIVA los alquileres de inmuebles, alquiler de muebles, derechos y concesiones, los intereses y rendimientos por colocación de capitales, intereses o rendimientos o algún tipo de retribución que perciban las personas naturales o sucesiones indivisas por la inversión que están haciendo o por la colocación de un capital, ya sea en una empresa o en un bien inmueble. Luego, los honorarios de los síndicos y directores también están comprendidos. Ese es el objeto de este impuesto. Ahora vamos a ver lo que es el principio de fuente. Están supuesto la totalidad de los ingresos de fuente boliviana, dice. O sea, todo lo que vaya a ser originado en Bolivia está sujeto al RSIVA. Mientras se trate de un sueldo, un alquiler, cualquier tipo de beneficio o ingreso que tenga la persona natural o indivisa, mientras sea de fuente boliviana, va a ser alcanzado por el RSIVA. No importando dónde resida, dice el beneficiario, y están incluidos los sueldos que perciban los funcionarios diplomáticos y personal oficial de misiones diplomáticas bolivianas en el exterior. Un ejemplo, por ejemplo, las embajadas en otros países, en España, en Estados Unidos, Brasil, son pagados esos sueldos o esos ingresos para esos dependientes o para esos empleados, son pagados
con dineros bolivianos. Por tanto, no importando dónde se encuentre el beneficiario de ese ingreso, va a ser alcanzado con el RCIVA. También están alcanzados por el RCIVA los ingresos por alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos, ya sean urbanos, rurales o cosas muebles o derechos, están alcanzados por el RCIVA. Los intereses, rendimientos provenientes de la colocación de capitales, ingresos por depósitos a plazo fijo, pueden ser en bolivianos, en UFBs o en moneda extranjera. Esos intereses o rendimientos también están alcanzados por el RCIVA. Los sueldos, salarios, jornales, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, es decir, cualquier otro tipo de beneficio o retribución que lo den a sus dependientes, las empresas o los empleadores están alcanzados por el RCIVA. Otros ingresos habituales, para el caso de los anticréticos, se considera un ingreso presunto del 10% anual. Los ingresos no gravados o los que están exentos, los intereses a favor de organismos e instituciones internacionales, la distribución en acciones o cuotas de capital provenientes de reinversiones de utilidades en favor de los accionistas o socios. A esto se refiere de que muchas empresas o algunas empresas, sean accionarias u otro tipo de empresas, en vez de entregarles en efectivo la distribución de sus utilidades, los entregan con acciones o con participación o con cuotas de capital. Entonces es reinvertida en la misma empresa, por tanto esos ingresos no están alcanzados por el RCIVA. El aguinaldo de Navidad tampoco está alcanzado. Los beneficios sociales por concepto de indemnizaciones y desahucios, ya sean estas por retiro voluntario o por despido. Si no se trata de que es un sueldo y se trata de que es una indemnización o un desahucio, esos ingresos que le está pagando al que ha sido desvinculado de la empresa no están alcanzados por el RCIVA. Los subsidios prefamiliar, matrimonial, de natalidad, de lactancia familiar y de sepelio tampoco están alcanzados por el RCIVA. Las jubilaciones y pensiones, las personas que reciben algún tipo de pensión o alguna renta no están alcanzados por el RCIVA. Por ejemplo, los pagos que se realizan a los jubilados de algunas empresas o los jubilados en general los paga el Tesoro General de la Nación, pero aparentemente, como al recibir mensualmente, tendría la característica de un sueldo, ¿no es cierto? Pero no, indica de que esas características de jubilaciones o de pensiones no están alcanzados por el RCI. Tampoco están alcanzados las pensiones vitalicias que perciben del Tesoro General de la Nación. Cualquier tipo de ingresos, sean los pagos que se realizan a los beneméritos, jubilados, inválidos, mutilados, viudas, ex enfermeros de guerra e inválidos y mutilados del ejército de la clase tropa en tiempo de paz, es decir que algunos miembros del ejército que hayan sufrido algún tipo de mutilación actualmente o en tiempo de paz y reciben algún tipo de pensión vitalicia, esos no están alcanzados por el RCIVA. Aquí me iba. Viáticos, otra vez viáticos, pero aquí está apareciendo como no grabados, ¿cierto? Viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuentas. En este caso, algunas empresas les dan como viáticos y gastos de representación a su personal para que viajen y realicen gestiones en favor de la empresa, pero a la vuelta tienen que hacer una rendición de cuentas y esas facturas para el descargo de los gastos que ha efectuado en ese viaje tienen que contener el NIT y el nombre de la empresa. Entonces, es como si el empleado hubiera viajado, pero ha hecho los gastos por cuenta de la empresa. Él no se ha beneficiado. Ha viajado y ha hecho los gastos por cuenta de la empresa en otro lugar del país o del extranjero.
Por tanto, ese tipo de gastos, o de viáticos, perdón, y gastos de representación, no están alcanzados por el RCI. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes son los contribuyentes o los que están obligados a pagar el RCI? Las personas naturales, obviamente, como dijimos, que está establecido en el artículo 19 de la ley 843, pero también las sucesiones indivisas, por los ingresos que obtengan a partir del fallecimiento del causante, o sea, del propietario del bien que estaba generando los ingresos, mientras no se declare la herencia de esos bienes que estuvieran generando ingresos, esas sucesiones indivisas que todavía no han sido divididas o particionadas, declaradas como herencias a cada uno de los beneficiarios, pero si están generando ingresos, esas personas están obligadas a pagar el RCI. Los cónyuges y los herederos, los tutores y curadores designados conforme a ley. Existen algunas personas que son incapaces o menores de edad, entonces nombran tutores o curadores si estos menores de edad o incapacitados tienen algún bien que esté generando ingresos bajo las características del objeto de este impuesto. Están obligados al pago del RCI. La clasificación de los sujetos comprendidos en el RCI, como les decía, aquí está un poquito más desglosado, son los empleadores como agentes de retención. La normativa indica de que los empleadores van a ser en calidad de agentes de retención. ¿Por qué? Ellos, al hacer las planillas tributarias, van a determinar si un dependiente le corresponde pagar o no el RCI. Si en caso le corresponde pagar, entonces le va a hacer la retención de una parte de su salario que corresponde al RCI, y ese importe retenido va a ser emposado a favor del fisco dependiendo la terminación del último dígito de su NIT en el mes siguiente al mes en que hubiera efectuado la retención. Y en esta categoría, en esta clasificación, también tenemos a los dependientes, que son los contribuyentes que perciben el ingreso, quienes van a pagar si les corresponde pagar el RCI. Y luego tenemos los contribuyentes directos del RCI, quienes tienen algún tipo de ingreso cuyas características están en el objeto del RCI, lo van a hacer directamente, porque no son empleados, no son dependientes de una empresa, pero sí perciben el objeto de este impuesto en calidad de contribuyente directo. Por tanto, están obligados a pagar el impuesto. Y si en caso no son ninguna de las dos anteriores, no es empleado y tampoco contribuyente directo, o sea, no tiene su NIT, entonces se le va a hacer la retención del 13%. El empleador y el dependiente. Vamos a ver qué características tiene el empleador y el dependiente. Los empleadores o agentes de retención son los administradores de empresas que tengan empleados, sean públicos o privados. Para ellos se deberá reconocer como ingreso grabado cualquier pago o acreditación de sueldos, bonos o de las características que hemos visto objeto del impuesto. Ellos son quienes van a elaborar las planillas laborales y las planillas tributarias. Para efectos del RCI, lo que le importa es que hayan sido correctamente elaboradas las planillas tributarias. Pero para ver si correctamente han determinado la base imponible, que es el sueldo neto inicialmente, va a tener que verificar que las planillas laborales también hayan sido correctamente elaboradas. No vaya a ser que en la planilla laboral esté incluidos algunos tipos de otro tipo de ingresos, por ejemplo, horas extras o bonos que se le esté pagando al dependiente y en la planilla tributaria no esté. Entonces, tiene que tener toda esa misma información de la planilla laboral en la planilla tributaria. Y nosotros como auditores tenemos que verificar que todos los ingresos que haya percibido estén consignados en ambas planillas y que coincidan en el importe del sueldo neto.
y después en todo el cálculo que más adelante vamos a aprender y vamos a recordar que haya sido correctamente determinada en la planilla tributaria. Luego tenemos al dependiente, que es el contribuyente, es una persona con cualidades intelectuales para desempeñar un cargo determinado, realizando tareas determinadas para una empresa, ¿no es cierto? Por lo cual percibe un ingreso. Ese ingreso está grabado por el RCIVA en calidad de RCIVA dependientes, en el cual va a tener que tributar de acuerdo a la planilla tributaria que vaya a hacer el empleador. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, tenemos al agente de retención, que es el empleador. El empleador, lo primero que tiene que hacer dentro de las obligaciones que tiene es empadronarse en el Servicio de Impuestos Nacionales, obteniendo su NIT. Adicionalmente, como ya el empleador tiene los datos de cuánto le ha pagado al empleado, tiene la obligación de recibir el formulario 110. El formulario 110, ¿qué es? Es un formulario en el cual es llenado por el dependiente consignando todas las facturas que van a originar un crédito fiscal y ese crédito fiscal va a ser pagado a cuenta del RCIVA en ese periodo de pago de ese salario. Los formularios 110 deben ser presentados mensualmente hasta el 20 de cada mes como máximo. Es decir, si yo voy a recibir, soy empleado, voy a recibir un sueldo de agosto, tendré que presentar hasta el 20 de agosto mis facturas con el formulario 110, en el cual voy a determinar un crédito fiscal que se va a consignar como pago a cuenta del RCIVA. En el formulario 110 tiene que estar las facturas originales. No es que simplemente vaya a llenar en el formulario 110 algunos datos de la factura y nada más, no, tiene que contener sus formularios como sus facturas, porque en el momento que nosotros vayamos a hacer la revisión de una fiscalización o una auditoría, tenemos que verificar que esas facturas estén, ya sean original o un documento equivalente. ¿Cuál es el documento original? ¿Cómo es el documento equivalente a una factura original? Es la fotocopia debidamente legalizada. Luego, que cada factura cumpla los requisitos establecidos en la RND del artículo 54. Aquí, de manera general, simplemente estoy estableciendo el artículo 54, tomen en cuenta, porque ahí indica qué características tiene que tener esa factura para que sea beneficiada como que va a beneficiar al dependiente en este caso y sea sujeto al crédito fiscal. Entre otras características de las facturas, no deben tener una fecha de antigüedad de 120 días a la fecha en que está haciendo la presentación del formulario 110 a su empleador. Deben estar emitidas a nombre del dependiente. Mínimamente su apellido tiene que estar del dependiente, pero sí tiene que consignar su carnet de identidad. No tiene que tener borrones, no tiene que tener enmiendas, tiene que estar dentro que se refiere a una factura debidamente dosificada, que no sea una factura trucha, y tiene que ser una factura que efectivamente haya habido la transacción. ¿Por qué me refiero a que haya habido efectivamente la transacción? Que esa factura no haya sido comprada. Luego tiene que tener cuidado dentro de las labores del encargado para dependientes, o sea, de parte del empleador. Tiene que verificar que las transcripciones de los importes de las facturas al formulario 110 estén correctamente transcritas. No vaya a ser de que una factura que esté por 100 esté consignando 1000 o 150 u otro importe. Entonces tiene que ser la verificación que todas esas facturas consignen tanto la factura original con lo que está transcrito en el formulario 110. Eso vamos a hacer también algún ejercicio.
Dentro de las auditorías o las fiscalizaciones, lo primero que se hace, como ya reiteradamente les dije, en materia tributaria, si el contribuyente se está beneficiando de algo que es a su favor, lo primero que va a hacer la administración tributaria es verificar que ese beneficio que se le ha otorgado sea correctamente determinado. En este caso, los créditos fiscales son los más observados por la administración tributaria, por impuestos. Cuando se hace una fiscalización, siempre lo primero que se va a verificar es que las facturas estén vinculadas. En este caso de los del RCIVA, no importa que estén vinculadas al dependiente, puede ser cualquier tipo de factura y por cualquier tipo de importe, pero en el caso del IVA indica de que tienen que estar vinculadas, ¿no? En el caso del IUE también tienen que estar vinculadas. Por tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que en el momento de una auditoría hay que verificar los créditos fiscales, las facturas de esos créditos fiscales cumplan con los requisitos del artículo 54 de la 21 del 2016. Luego, tiene que verificar las operaciones aritméticas y de cálculo del 13% del impuesto. Lo puso un asterisco porque esto actualmente en el formulario 110, como es ya digital, se le hace mediante el portal. O sea, hay un aplicativo que es el Facilito, entonces no necesita ya actualmente que haya la suma y la determinación del crédito fiscal. El formulario ya automáticamente lo determina. Esto simplemente era cuando se utilizaban los formularios 110 de manera física. Cada una de las facturitas tenían que ser llenadas, ya sea en una computadora, luego transcritas o manualmente, impresas, perdón, y otras llenaban manualmente. En este caso ya no hay necesidad. Luego tiene que verificar el correcto llenado del formulario, todos los, desde el encabezado hasta la parte última de la firma del formulario tiene que ser correctamente llenado. ¿Por qué? Porque ese crédito fiscal tiene que tener todas estas características. O sea, puede ser observado desde una auditoría o por el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, el empleador tiene que tener el debido cuidado para imputar correctamente ese crédito fiscal en la planilla tributaria. Y debe existir un acuse de recibo de recepción. Usualmente lo que las empresas hacen es pedir que una fotocopia del formulario 110 que está presentando el empleado, se lo sellan con la fecha de recepción y se lo devuelve la fotocopia y el empleador se queda con el formulario 110 adjuntados con todas las facturas que lo está presentando. Este es el formulario 110 que tiene que ser presentado por el dependiente si quiere pagar a cuenta con el crédito fiscal de ese periodo como pago a cuenta del RCIVA. Aquí pueden ver en el inciso D, explica correctamente lo que les digo de que determinación del pago a cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ese crédito fiscal de 14 es un pago a cuenta de el RCIVA, en este caso para el empleado. Ahora, ¿qué pasa si un dependiente es retirado? Anteriormente, antes de la 3890, del Decreto Supremo 3890, establecía de que ese crédito fiscal que tenía a su favor el dependiente y fue desvinculado de la empresa, no podía ser trasladado a otra empresa. O sea, ese crédito fiscal se consolidaba a favor del fisco. Actualmente ya no hay esa figura. El dependiente, si tiene un crédito fiscal en una empresa y está yendo a trabajar a otra empresa muy distinta en la que estaba trabajando, ese crédito fiscal puede seguir utilizándolo con la certificación que le da el aplicativo o en el portal del Servicio de Impuestos Nacionales.
Luego indicaba de que en ningún caso podrán trasladarse los saldos del dependiente a otras empresas. Eso es lo que les explico. No se podrá trasladar al mismo dependiente cuando se trate de reorganización de empresas o capitalización o de una empresa a otra. En este caso es la misma figura. ¿Por qué? Indica la 3890, el decreto supremo 3890, clarito, ya establece todas estas figuras que son antiguallas. En los casos, esto ya es lo que les digo actualmente, ya ha cambiado la figura esa de que se consolida a favor del fisco cuando tiene un crédito fiscal a su favor y es desvinculado de la empresa o que está yendo a trabajar a otra. No, ese crédito fiscal se perdía, actualmente ya no hay ese caso. Pero, sin embargo, no puede ese crédito fiscal trasladar a su esposa o a algún amigo o a un familiar. Ese crédito fiscal simplemente tiene que ser utilizado para él, con su nombre y su carnet de identidad. ¿Qué dice la 3890? En los casos de desvinculación, quiere decir en el caso de despido o que haya sido retirado el dependiente de una institución, de una empresa, el saldo del crédito fiscal proveniente de la imputación como pago a cuenta del alícuota correspondiente al IVA contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes presentados podrá ser utilizada en la siguiente fuente laboral, en otra empresa. En otras palabras, Claringo. ¿Cómo lo va a hacer la formalización de presentar la información como agente de retención? El empleador va a utilizar el facilito y mediante el facilito va a ingresar como agente de información y toda esa información de los dependientes va a ser remitida mediante este aplicativo y el portal tributario al Servicio de Impuestos Nacionales. Esta información sí o sí tiene que ser enviada como indica la normativa, mensualmente como agente de retención. Está obligado a enviar todo el comportamiento de todos sus dependientes sobre los ingresos o su planilla tributaria. Va a informar a la administración tributaria mediante el portal y el aplicativo del Facilito. Tenemos acá un ejemplo de la determinación del RCI para dependientes. ¿Quién lo realiza? Esto lo va a realizar el empleador. ¿Sí? Tenemos una base imponible, la cual va a ser el total ganado. A ese total ganado, dice la 21.531, que es el decreto reglamentario, se le va a deducir el 12.71% que corresponde a las AFPs. En este caso del ejemplo, representa 1.398, se determina el sueldo neto de la diferencia de los 11.000 menos el aporte a las AFPs, se determina el sueldo neto de 9.602, se disminuye a este impuesto el Estado, la norma le da que tiene el derecho a disminuir 2 salarios mínimos nacionales, lo que hacen 4.244. Sujeto y esa diferencia va a ser sujeto ya al impuesto. Hacemos la diferencia, tenemos que el monto sujeto al impuesto es de 5.358. A ese importe se aplica la alícuota del 13%, que es del RCI. Lo cual, en este caso, determinamos del 13% de 5.358 son 697. Pero adicionalmente, la norma le da el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Es decir, de 4.244, el 13% son 552. Al importe determinado que teníamos de 697, lo vamos a restar ese crédito fiscal de los dos salarios mínimos nacionales. Vamos a descontarle también las facturas que hubiera presentado en su formulario 110 el dependiente, que en este caso son 15 bolivianos, y si en caso tuviera
el dependiente un saldo a favor del periodo anterior, esa va a ser actualizado conforme lo establece la 13 del 2006, que indica respecto a la actualización, qué parámetros se van a tomar para la actualización. Anótense esto, tanto para el crédito fiscal en el IVA o para este caso del RCIVA, el crédito fiscal que contiene un dependiente, en este caso, va a ser actualizado en base a las UFBs. ¿Qué parámetros va a tomar? Las UFBs del último día hábil del periodo anterior y las UFBs del último día hábil en que está haciendo la presentación o el pago de su salario. Hacemos la resta de los 697 menos 552 menos 15 que tenía contenido el crédito fiscal. Por si acaso, crédito fiscal es, porque me preguntaban en algunos exámenes, cuando estábamos resolviendo en alguna materia de esta naturaleza, dicen, este importe que nos ha dado del formulario 110 es el total de compras, ahí lo voy a aplicar la alícuota del 13%. No, en el formulario 110 se dice es directamente crédito fiscal, ya no tienen que hacer más cálculos, por si acaso. Restamos, les decía, el crédito fiscal actualizado del periodo anterior y se determina que 125 es el impuesto retenido. Clarito, para esto tienen que ser caperuzos porque va a entrar al examen. En este caso estamos determinando un saldo a favor del fisco. Otro, que está en el ejercicio que les he enviado, ya lo vamos a hacer más mecánicamente, ya no hay el cálculo auxiliar en la mano derecha. ¿Cuál es el sueldo percibido? Es de 12.345. Aplicamos las cotizaciones laborales, que es el 12.71. Determinamos el sueldo neto, la diferencia del total ganado menos el aporte a las AFPs es de 10.776. Aplicamos los dos salarios mínimos nacionales, determinamos cuánto es el monto sujeto al impuesto, aplicamos la alícuota del 13%, lo cual nos da 849. Le damos a favor del contribuyente para disminuir estos 849, el 13% de dos salarios mínimos nacionales, que son 552, y este contribuyente ha presentado 3.300 de crédito fiscal en su formulario 110. Y del periodo anterior no tiene saldo a favor. Por tanto, de la diferencia de los 6.532, perdón, de los 849 menos los 552 más los 3.300, tiene un saldo a favor del dependiente de 3.003 en ese periodo. Suave. ¿Cómo lo va a hacer? Eso aquí hicimos simplemente de un dependiente, pero el empleador lo que tiene que hacer es una planilla tributaria. Como ya ustedes conocerán, ya han hecho prácticas en otras materias también, esta planilla tributaria es el resumen en el cual se está haciendo de todos los dependientes. En este caso estoy utilizando la práctica que les voy a mostrar más tarde. Se trata de el periodo julio 2020 de la empresa. Vamos a tomar como parámetros para la actualización del crédito fiscal del periodo anterior, último día hábil del periodo anterior, que es junio, el último día hábil de la UFB del último día hábil del periodo en que se está declarando. En este caso, el último día hábil del periodo anterior era marzo, como es martes. Por tanto, no era sábado, ni domingo, ni era feriado. Entonces, se mantiene nomás que ese día es el que va a tomarse como referencia para tomar en cuenta la UFB. Y tomamos en cuenta el tipo de cambio de la UFB
el último día hábil de julio ha sido viernes, por tanto tomamos nuevas en cuenta la UFB a ese día. Y estos dos parámetros van a ser los que nos van a servir para hacer la actualización del crédito fiscal. Luego tenemos el sueldo salario mínimo nacional, que es de 2.122, con estos datos. Y los otros que tenemos de los ingresos, el crédito fiscal que ha presentado el dependiente y el saldo del periodo anterior, nos va a permitir realizar una correcta determinación en la planilla tributaria si le corresponde o no pagar el impuesto a cada uno de los dependientes. En el primer caso, como vimos, era su ingreso de 12.345, su aporte a la AFP. En este caso no existe el fondo solidario, en el cual son el 1, el 5 y el 10%, dependiendo si son mayores a 13.000, 25.000 y 35.000, que usted decía, lo conocen, ¿no es cierto? Es por las diferencias simplemente. En este caso, ninguno de los casos se configura para que se aplique el fondo solidario. Entonces, determinamos el sueldo neto computable, la aplicación de los 2 salarios mínimos nacionales, la diferencia sujeta, aplicamos el 13%, tomamos en cuenta el crédito fiscal que ha presentado en su formulario 110 el dependiente, aplicamos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y hacemos la determinación de cuánto le corresponde a este dependiente por el cálculo de esos datos, y determinamos que este dependiente tiene un saldo a favor de él de 3.003, aplicando todas las fórmulas. En el segundo caso, el dependiente tiene un ingreso de 9.700, pero ha tenido otros ingresos, pueden ser bonos, horas extras, retribuciones o premios, cualquiera sea la naturaleza, pero son ingresos que tienen que ser grabados, entonces van a formar parte del total de los ingresos para el cómputo del RC/IVA como dependientes. En este caso, su haber básico o sueldo básico es de 9.700, tiene otros ingresos, se le suma al haber básico los otros ingresos y tenemos 10.250, aplicamos el 12.71% que no está comprendido para la determinación del RC/IVA, tenemos el sueldo computable de 8.947, aplicamos para él también los 2 salarios mínimos nacionales, determinamos el sueldo neto, aplicamos la tasa del 13%, en este caso este dependiente no ha presentado facturas, aplicamos también, le damos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, determinamos un saldo a favor del fisco, y por tanto ese saldo a favor del fisco se consolida y tiene que ser pagado por el agente de retención en el formulario 608. En el caso de los contribuyentes que hayan tenido un saldo del periodo anterior, van a hacer la actualización en base a los parámetros que los indicaba, entre la UFB del último día hábil del periodo anterior y la UFB del último día hábil del periodo en que se está declarando. Y así de cada uno de los dependientes. Los dependientes sí o sí van a presentar, como les decía, si en caso necesitan pagar a cuenta de su RC/IVA, pueden presentar facturas que estén resumidas en el formulario 110. En este caso, por ejemplo, este contribuyente, Ruiz Salvat Johnny, podía haber presentado facturas, no ha presentado y tener un saldo a favor. En este caso no ha presentado, por tanto ha perdido la oportunidad de pagar a cuenta con crédito fiscal el pago que lo ha retenido, que lo va a retener su empleador. Luego de eso, la empresa, una vez que tenga la figura de todos, Pechito. Se fijan en esta planilla tributaria, en la parte de abajo, esta celeste, tengo este chanchito que siempre sirve, en el cual me indica en el formulario 608 en qué casillas van a ser registrados estos importes. Van a darse cuenta que cuando lo impriman,
el ejercicio que les voy a dar, sí están en las casillas del formulario 608 estos importes. Lo que vamos a hacer en caso de ser empleadores, la planilla tributaria, y esta planilla tributaria vamos a hacer la declaración jurada con todos esos importes, con las sumatorias de todos esos importes, la formalidad de hacer la declaración jurada del formulario 608 y con eso cumplir el pago si corresponde del RCIVA. ¿Qué nos va a pedir? El nombre de la empresa, el NIP, el periodo, que es original. Hay que registrar los montos de los sueldos netos computables, los 2 salarios mínimos nacionales. Van a darse cuenta que es los mismos importes que están acá como sumatorias. Entonces, hacemos el traspaso prácticamente nomás de todos esos importes que nos pide el formulario y determinamos que 59 bolivianos es el saldo a favor del fisco que tiene que ser retenido y pagado. Ese saldo definitivo a favor del fisco, los 59, y el impuesto pagado que corresponden a los 59 bolivianos que ha retenido el empleador. Por si acaso, es un grave incumplimiento el retener a un dependiente el RCIVA y no emposarlo en el mes siguiente. ¿Por qué? Esa plata no es del empleador, como se darán cuenta. Esa plata ha salido de su sueldo del dependiente. Por tanto, el empleador no tiene ni tendría por qué agarrárselo y no pagar ese RCIVA. Si en caso fuera así, la administración tributaria lo va a cortar las posibilidades de que vaya a hacer facilidades de pago, por ejemplo, en caso de que tenga una deuda grande que corresponda al RCIVA, el empleador no va a poder acogerse a las facilidades de pago como antecedente. Luego, en ese mismo formulario, tiene que informarse cuántos dependientes están declarados en la planilla tributaria y cuántos dependientes han presentado el formulario 110. Como veamos, son 5, dice, los dependientes que está informando en el formulario 608 y son 2 los dependientes que han presentado su formulario 110. Verificamos, son 5 dependientes y en la casilla de crédito fiscal presentados el formulario 110 son simplemente los 2 dependientes. ¿Estamos ahí claros? Hasta ahí ese es el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tienen los empleadores y el contribuyente que es el empleado de la empresa. En el caso de contribuyentes del RCIVA, los contribuyentes directos, dice, ¿quiénes son? Los que alquilen, subalquilen, como se darán cuenta, ya no perciben ingresos como dependientes, sino el objeto del impuesto, pero está referida a otro tipo de personas que perciben alquiler, subalquiler de bienes muebles o inmuebles. Los que tengan ingresos provenientes de la colocación de capitales, algún tipo de inversión, pero que esos ingresos o los capitales que los ingresos que está percibiendo no estén alcanzados por el IUE. En este caso, o pagas IUE por los ingresos que estás obteniendo o pagas RCIVA, pero no puedes pagar en ningún caso ambos impuestos. Son totalmente excluyentes. O bien pago, como les digo, clarito y reitero, mis ingresos en calidad de contribuyente del IUE o bien pago los ingresos en calidad de contribuyente del RCIVA, pero no puedo pagar los dos. ¿Ya? Luego, los contribuyentes directos también son los que perciben honorarios o perciben ingresos, los honorarios de los directores de sociedades anónimas y los síndicos, los sueldos del personal contratado localmente por misiones diplomáticas, organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Estos sueldos del personal contratado localmente se refieren a los consultores de línea, no son dependientes, no cotiza el seguro de la
de la Caja Nacional y demás, ningún empleador. O sea, simplemente el profesional que va a trabajar de manera muy independiente, pero en un organismo internacional o una misión diplomática o en gobiernos extranjeros y está percibiendo un ingreso no en calidad de dependiente, no en calidad de empleado de planta, entonces ellos están obligados a pagar el RCIVA en calidad de contribuyentes directos. También los ingresos de personas contratadas por el sector público, consultores de línea. Como sabrán, en muchas instituciones públicas contratan a profesionales no de planta, sino como consultores de línea. Entonces, ellos también son contribuyentes directos del RCIVA y ellos tienen que presentar en qué formulario su obligación, la formalidad, en el formulario 610, ¿no es cierto? Y luego también existen otra categoría que perciben ingresos, que son los anticréticos, sobre lo cual se determina un ingreso presunto anual del 10%. Eso establece la norma, no es una costumbre que más o menos es el 10% de ingresos, no, establece la norma que se establece que será el 10% del total del anticrético. Si es en moneda extranjera, tiene que ser convertido en bolivianos y del total ese tiene que determinarse cuánto es el 10% y ese 10% se determina que es como ingreso anual al cual está sujeto el RCIVA. Ya. ¿Quiénes no pagan como contribuyentes directos del RCIVA? Los ingresos habituales de personas naturales y sucesiones indivisas alcanzadas por el IUE. ¿Sí o no? Clarito. Los intereses generados por depósitos a plazo fijo en moneda nacional o UFBs a plazos mayores de 30 días. Luego, así también en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor en relación al dólar americano y cuyos ingresos sean o cuya colocación sea mayor a 3 años. Luego, no están alcanzados los dividendos en efectivo, en especie o en acciones de sociedades anónimas o en comandita por acciones. Si un contribuyente, si una persona tiene su dinero invertido en calidad de acciones en comandita o una sociedad anónima y percibe las utilidades, esos dividendos no están alcanzados por el RCIVA. ¿Cuánto es la alícuota? Igualingo, es general, es el 13% del RCIVA. ¿Qué formularios van a pagar estos contribuyentes directos? ¿En qué formulario? En el formulario 610, que es para contribuyentes directos, van a tener el derecho a presentar el formulario 110 con el detalle de sus facturas. Si en caso no han hecho oportunamente el pago de un saldo a favor del fisco, pueden hacerle la regularización con los accesorios de ley mediante una boleta 1000. La presentación de estos contribuyentes directos es trimestral, el periodo es trimestral. En el caso de los dependientes son mensuales. En este caso, el periodo de estos contribuyentes directos del RCIVA son trimestrales. Y si en algún caso, estos contribuyentes directos que tienen su NIT no tienen ingresos en alguno de los periodos, tienen que presentarlo sin movimiento. No quiere decir que si no ha tenido ingresos no tiene que presentar por cada trimestre. Tienen la obligación de presentar trimestralmente las declaraciones juradas, hayan tenido o no ingresos. Estos contribuyentes pueden descontar del impuesto en la declaración jurada trimestral a pagar, tienen el derecho a 6 salarios mínimos nacionales, 2 salarios mínimos, perdón, aquí está mal en la diapositiva, permítanme un ratito. Dos salarios mínimos por mes. Si en caso un contribuyente directo ha trabajado o ha tenido ingresos durante 2 periodos simplemente y el tercero no ha tenido ningún ingreso, entonces solo va a tener derecho a 4 salarios mínimos. Si en caso ha tenido ingresos simplemente un periodo, entonces tendrá el derecho a 2 salarios mínimos por mes. Y también tiene el derecho
al 13% de todas aquellas facturas que respalden los gastos efectuados por el contribuyente con su nombre y su NIT. Si en caso no está con su nombre y no está con su NIT, en este caso no es su carnet de identidad, como es contribuyente directos, tienen que sacar obligatoriamente su NIT, tiene que consignar su nombre y su NIT. No les sirve facturas que contengan el carnet de identidad. Les puede hacer algún chancho en una pregunta, en una validación de facturas, que estemos revisando a un contribuyente directo y esté consignando, y en la factura esté consignado su carnet de identidad con su nombre completo, no importa, pero no está con su carnet de identidad, no le es válido esa factura, obviamente el crédito fiscal para pagar a cuenta el RCI. Todas estas facturas tienen que contener estas características y ser llenadas en el formulario 110, que también tienen que ser enviados. Las fechas de vencimiento son trimestrales, del 1 al 20 de cada periodo que es trimestral vencido. De enero, febrero, marzo es en abril, de abril, mayo y junio en julio, de julio, agosto, septiembre, en octubre, de octubre, noviembre y diciembre, en enero del siguiente mes. Si a la fecha de vencimiento cae un día ¿qué es lo que va a pasar? Esta se traslada al primer día siguiente hábil. ¿Sí? Eso establece donde también en el Código Tributario. Un pequeño ejercicio de la determinación de un contribuyente directo. En el presente hacemos que el contribuyente directo ha tenido ingresos durante los 3 periodos, durante 3 meses, un ingreso de 4.500. Hacen un total de 13.500. Esa es la determinación cuánto es el RCIVA. Se aplica el 13% y tenemos que 1.755 es lo que tendría que pagar como RCIVA en calidad de contribuyente directo. Sin embargo, él presenta facturas y tiene determinado el crédito fiscal en el formulario 110 de 50 bolivianos. Tiene el derecho al 13% de 2 salarios mínimos por mes. Entonces hacemos la multiplicación de un salario mínimo o de 2 salarios mínimos por cada mes y tenemos 1.655 el crédito fiscal, que equivalen a 6 salarios mínimos nacionales. Se determina un impuesto a favor del fisco de 50 bolivianos. Sin embargo, este contribuyente directo tenía un crédito fiscal anterior, el cual actualizado son 42. Por tanto, se determina un impuesto a favor del fisco de 8 bolivianos. Como dijimos, va a ser presentado en un formulario trimestral, que es el formulario 610, con todas las características, su nombre, NIT, el periodo, todos los ingresos mensuales que ha tenido y todo el cálculo que les he mostrado. ¿Cómo lo va a hacer? Va a hacer la presentación ingresando al portal del Servicio de Impuestos Nacionales. En la pestaña de declaraciones juradas va a elegir el formulario 610 y va a llenar el formulario como hemos visto. Ahora, ¿cómo se determina en el caso de los anticréticos? Este es un ejercicio muy sencillito que lo he hecho. Se trata de un anticrético que ha otorgado una persona de $18.000. El tipo de cambio se determina en base al tipo de cambio oficial del dólar, que es 6.96. Se determina que el importe total en bolivianos de ese anticrético son 125.280 y aplicamos lo que dice la norma, que se presume un ingreso anual del 10%, lo que equivale a 12.528. Y dividimos entre 12 para determinar cuánto se presume que el ingreso corresponde mensualmente. Entonces, en el llenado del formulario, como hay que indicar, es por cada uno de los meses. En este caso, se está tomando el trimestre completo. Por cada mes se toma el ingreso mensual determinado en base al 10% del anual.
lo cual se determina de 1044 es el ingreso, se aplica el 13% de la alícuota del RCIVA, puede descontarse con el 13% de sus facturas y tiene el derecho al crédito fiscal al 13% de 6 salarios mínimos nacionales. En este caso, como ejercicio sencillito, se ha determinado que este contribuyente directo que ha otorgado un anticrético tiene un saldo a favor de 1.261. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la presentación, lo mismo que el anterior, cualquier contribuyente directo en el formulario 110, ingresando al portal tributario con su usuario y contraseña, hace la declaración jurada y cumplido su obligación tributaria. En el caso de las retenciones, como no es ni empleado ni contribuyente directo que tiene su NIT, pero está percibiendo un ingreso bajo el objeto que tiene el RCIVA, si está acaecido el objeto del ingreso que está percibiendo y no es dependiente ni es contribuyente directo, no tiene su NIT, por tanto se le va a hacer que la retención. En este caso, a esta persona se le ha pagado 18.000 bolivianos, por tanto se le aplica el 13% de la alícuota del RCIVA, que es el 13%, y se determina 2.340, ese importe es retenido para ser emposado posteriormente a favor del fisco de los 2.340. ¿Cómo lo va a hacer el pago? Mediante el formulario 604 de RCIVA retenciones, en el cual directamente se consigna cuánto es el importe retenido. Estamos. Aún no están cansados, espero que no estén cansados. Denme un segundito. Vamos a hacer el ejercicio del RCIVA, de las planillas que les decía. Denme un segundito. Este es el ejercicio, va a ser similar y si en caso les doy en el examen. Dice, es la práctica número 1, la empresa comercial, la empresa que tiene como actividad principal la comercialización de productos varios, de papelería y material de escritorio, tiene registrado el NIT 100, 455, 660, 13, con los siguientes datos del mes de julio. Indica, nos está dando el haber básico, el total de los otros ingresos que ha tenido, el total de los ingresos percibidos en el periodo, cuánto ha presentado como crédito fiscal los dependientes y si tienen algún saldo a favor del periodo anterior. Con estos datos, como se darán cuenta y hemos visto anteriormente, tranquilamente se puede determinar, se puede elaborar la planilla tributaria y mostrar, hacer la declaración jurada en el formulario correspondiente. Con estos datos, nos pide elaborar la planilla tributaria, el llenado del formulario 608. Por tanto, hacemos con los parámetros que ya los he indicado, que es el mismo. Esto los voy a pasar por el Classroom para que hagan la verificación. Se tienen todos los ingresos que están con rojo y que están acá. Con esos datos son suficientes para determinar el ejercicio. Tenemos el total de los ingresos, aplicamos los aportes a la AFP, los sueldos netos computables, los dos sueldos, los dos sueldos mínimos nacionales, se determina la diferencia, aplicamos el 13%, tenemos otro dato que es los créditos fiscales contenidos en el formulario 110 que han presentado estos dependientes, seguimos haciendo el cálculo y determinamos cuánto ha sido el crédito fiscal que tenían estos contribuyentes en el periodo anterior. Por tanto, bajo estos parámetros que nos da,
que son la UFB del periodo, del último día hábil del periodo anterior y la UFB del último día hábil del periodo que estamos declarando, que es julio, 31 de julio, estamos haciendo la planilla de julio, hacemos la actualización y determinamos bajo toda esa suma y resta, multiplicación y cálculos que nos pide y que se establecen para determinar la planilla tributaria, determinamos que 59 bolivianos va a retener de un dependiente el empleador o la empresa para que sea emposado en su formulario respectivo. Y también va a informar cuánto es el saldo o los saldos que tienen sus dependientes a favor para el siguiente periodo. Hacemos el cálculo individual y llenamos el formulario que ya lo hemos visto en base a los datos que tenemos en las sumas, o sea, no son individuales, por si acaso son las sumas de toda la planilla tributaria a nivel informativo que tienen que ser declarados por el agente de retención, que es la empresa. En el formulario 608 se consignan todos los datos, como ya hemos visto, el saldo final de los 59 a favor del fisco, la cantidad de dependientes y cuántos dependientes han presentado el formulario 110.